Bueno, yo acompañando, tengo compromiso con la universidad pública desde siempre, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista personal. Yo soy producto de la universidad pública, pasé por ahí con mucha honra, tengo sentido de pertenencia y me parece que en estos tiempos es trascendente acompañar la educación pública y sobre todo el tema de la posibilidad de que los jóvenes tengan los instrumentos necesarios para su formación. Claro. Y vos sabés que las universidades argentinas están muy bien rankeadas a nivel mundial. Y después la otra cosa que yo quiero aclarar con respecto al proyecto es que en ese proyecto no se pide más presupuesto que el que tiene actualmente las universidades públicas otorgadas. Lo que se pide es que se actualicen los montos en base a la pérdida que tuvieron por inflación y básicamente el gasto de funcionamiento. Y ahí déjame explicar dos Sí, minutos en qué consiste. Del total del funcionamiento que tienen las universidades públicas en la Argentina, el 10% es gasto de funcionamiento, el 90% es salario. claro. Y entonces la verdad es que no estamos hablando de montos significativos que no se puedan afrontar a partir de que el gobierno nacional dice que tiene superávit. Y la otra parte del proyecto lo que establece es una actualización para que el salario de los docentes y no docentes que perdieron alrededor del 33% del poder adquisitivo porque no hubo actualización de los mismos, lo que prevé el proyecto es que se actualice en base al IPC, o sea, actualizando en base a la inflación, y le recomienda al Poder Ejecutivo que llame a la paritaria y una vez acordado y homologado por el Poder Ejecutivo y los gremios respectivos, los pagos que se pudieran hacer se descuentan y se toman como pago a cuenta a los efectos de normalizar. Es decir, síntesis, lo que se pretende con este proyecto es simplemente que los sueldos, tanto de los docentes como de los no docentes universitarios y el gasto de funcionamiento, sea acompañado por la variación de la inflación que se actualiza vía el índice del IPC, que es el Claro. que mide todos los meses y es publicado por Estadística y Censo. ¿Se va a atrever el gobierno a vetar esto teniendo en cuenta que el tema del financiamiento educativo tocó fibras sensibles de mucha gente en este país? Hubo una marcha multitudinaria tiempo atrás. O sea, es un tema que ha unido a muchos para que la universidad pública siga funcionando en la República Argentina. Bueno, mirá, en esa marcha se calcula que hubo más de 1 millón de personas en todo el país movilizados en ese día. Esto es lo que dicen de Claro. alguna manera los que conocen y pueden opinar sobre este tipo de concentraciones. Pero más allá de eso, yo creo que sería un error, porque si el presidente dice que hace varios meses que tiene superávit y no tenemos un sendero, no tenemos un presupuesto que diga cómo se va a gastar, para mí por lo menos es una de las prioridades más importantes en la educación pública, en este caso las universidades públicas argentinas. Creo que no debería votar, el esfuerzo económico no es tan alto, el 0,14 del PBI. Si él dice que hizo un ajuste de fiscal del 15% del PBI y del 10% desde el punto de vista del equilibrio de las cuentas públicas. Entonces, la verdad que, bueno, es un instrumento constitucional que tiene el presidente de la Nación. Yo espero que no lo vete y, bueno, y que finalmente empiecen a recomponer el gasto de funcionamiento y fundamentalmente en aquellas universidades de ciencia y técnica y aquellas universidades que tienen finalidad y función desde el punto de vista sanitario, hay muchas universidades que tienen hospitales Claro. y que atienden la salud. Así que bueno, y después discutiremos el otro componente que no tiene nada que ver con este proyecto, que tiene que ver con las infraestructuras y con la necesidad que tienen de mejorar todas las prestaciones de ese punto de vista, que seguramente estará presente en el presupuesto que el domingo va a presentar el presidente de la Nación en la Cámara de Diputados. Bien, otro de los temas tiene que ver con el DNU que le daba mayor presupuesto a la CIDE. ¿Qué posición tuvo Zimmerman? Bueno, votamos en contra, porque creemos que, bueno, con esas mismas comparaciones hubo un Claro. incremento del 15.000% en el marco de lo que significa el presupuesto que tenía en este ejercicio, y después consideramos que ese instrumento, tal lo establece la Ley de Administración Financiera, debiera estar en el presupuesto y tendría que hacerse por ley. Claro. Entonces yo diría, hay varias cosas que confluyen en ese DNU
No habría necesidad y urgencia justificada, como dice la Constitución, para un tratamiento, para emitir un DNU por excepción, porque existe la excepcionalidad, y además también la Constitución Nacional dice que el Congreso no tendría que estar funcionando para que entonces el gobierno o el Poder Ejecutivo emita un instrumento de esta característica. Yo creo que esas condiciones no se dieron. Bueno, recibió un acompañamiento por más de 2/3 del Senado de la Nación presente ayer en la sesión, donde obviamente nosotros votamos en contra del DNU que le da 100.000 millones de pesos a la CIDE, a la nueva Claro. CIDE que se crea por otro DNU. Claro. Bien, si bien usted no es diputado, pero quería preguntarle qué opinaba acerca de la decisión de muchos de sus colegas de la Unión Cívica Radical que cambiaron el voto con el tema del veto a la cuestión del incremento salarial para los jubilados. ¿Cómo toman ustedes dentro de la Unión Cívica Radical esa decisión? Que ahí ya se han pronunciado algunos referentes de la UCR pidiendo la suspensión de esos diputados y cuestiones que tienen que ver también a la vida interna de la Unión Cívica Radical. Bueno, no lo comparto para nada, para nada. La verdad que yo creo que en política uno puede tener posiciones y puede cometer errores, pero lo que hay que tratar de mantener es coherencia política. Si entonces días antes en el recinto vos fundás que acompañás una ley por determinadas características y por tus convicciones, y a los pocos días después, entre gallo y medianoche, justificar exactamente lo contrario, no me parece que tenga que ser la conducta de una persona que tiene una representación tan importante y sobre todo en un proyecto de esta característica donde hay miles y miles de argentinos que estaban esperando y mirando cuál es la conducta de cada uno de los representantes en el Congreso de la Nación. Así que espero que se tomen las medidas que tengan que ver con estas cuestiones. Vos sabés que en el Comité Nacional, siempre cuando se renuevan las autoridades, se conforman la Junta de Disciplina, así Claro. que será tarea de ellos evaluar finalmente cuál es la conducta y cuál puede ser la sanción que le caben a estos legisladores.